Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vamos a ver consejos para que odies menos el derbi misterioso y lo disfrutes más. Estos consejos serán a partir de las tareas que me tocaron a mí en este derbi. ¿Qué hago yo antes de iniciar el derbi y qué hago durante el derbi y qué hago después del derbi? Así que comencemos. Se hace un poco ansioso este derbi porque te puede salir cualquier tipo de tarea. Lo ideal es que siempre hayan 4 interrogaciones en el tablero, así que si solo ves una o dos es porque ya tomaron la tarea. En esta primera tarea me salió mina. Entonces, ¿qué hacer antes de iniciar el derbi con las tareas de mina? Antes de activarte, revisa que tengas suficiente material de mina, al menos para 2 o 3 tareas por si te llegan a salir. Durante el derbi, procura tener espacio suficiente para excavar los minerales que te pide. Y con los minerales que sacaste, activa los hornos de fundición para que comiences a hacer lingotes y hacer espacio. Recuerda que algunos productos también usan mineral, así que haz joyería con los lingotes que tengas y eso te hará más espacio. Y si aún sigues lleno de tu granero, vende los minerales en la tienda siempre al precio máximo, que eso siempre te lo compran rapidísimo. Mi segunda tarea fue camioneta. Antes de iniciar el derbi, siempre el día anterior alista todos los pedidos, pero no envíes ninguno. Si ves pedidos que son muy difíciles o que no puedes llenar, bórralos las veces que sean necesarias, hasta conseguir un tablero lleno de pedidos ya completos. Una vez te salgan nuevos pedidos, haz lo mismo con los que te salieron. Si no los puedes llenar, tíralos hasta cuando ya tengas todo el tablero listo. Durante el derbi, envía los camiones que ya tienes listos del día anterior, que serán cuando menos 9. Los pedidos que pidan pocos productos, envíalos. Y aquellos que te pidan semillas, también envíalos, así te quedes sin semillas. Es más fácil conseguir semillas que productos. Si tienes pedidos muy fáciles, pero no los tienes completos porque te hace falta algún elemento, pídeles ayuda a cada pedido. Son en total 4 pedidos que te dejan hacer y si tienes el pase de la granja te dejará hacer un quinto pedido. Como son muy fáciles, te ayudarán supremamente rápido para que puedas enviar 5 camiones más. La tercera tarea fue la caña de azúcar. Antes de iniciar tu derbi con las cosechas, la noche anterior coloca un cultivo lo suficientemente largo como para que cuando tú despiertes ya esté listo. Normalmente yo siembro fresas o tomates. Así, si te sale la tarea de fresas o tomates, ya tendrás una ronda lista. Durante el derbi no plantes nada antes de tomar alguna tarea, ya que puedes perder la tarea si plantas lo que no es. Que por ejemplo, plantes fresas y te salga una tarea de trigo, se te va a vencer inmediatamente. Si tienes los cultivos desocupados y estás en tarea rápida como ayuda, mina o camión o alguna siembra rápida, que te permita cosechar lo más pronto posible, pues lo ideal es que coloques trigo o maíz o soya para que si te sale cosecha tú puedas levantar rápido esos cultivos y empezar tu tarea. Mientras estés en tarea de cosecha, revisa siempre tu silo, que no vaya a llenarse demasiado. Para desocupar el silo, véndele a tus visitantes o en la tienda, pero si vendes a la tienda, hazlo a precio base para que sea más atractivo para los compradores y te compren más rápido. Si se te llega a tardar demasiado, lo ideal es que lo pongas a moneda y pídele ayuda a tus amigos del vecindario que te ayuden a comprar. Si es un cultivo rápido, no actives ninguna máquina por más tiempo del que dures con tu tarea de cultivos. Es decir, si siembras calabazas o pide calabazas, vas a tardar 3 horas aproximadamente, digamos, en acabar. No actives tus máquinas más allá de ese tiempo, ya que podría salirte una tarea, por ejemplo, que coloques una de soya
Por ejemplo, que llenes tu máquina de salsas de soya y te salga una tarea que requiera aceites. Vas a perder tiempo esperando a que salgan todas las salsas de soya y podrías perder la tarea. Y también importante en las tareas de cosecha, procurar el día anterior cosechar cultivos rápidos para hacer el pienso, telas de algodón, para que tengas suficientes cultivos y no sufras por cultivos mientras estés en el derbi. La siguiente tarea que me correspondió fueron las leches de vaca. Antes de iniciar tu derbi, deja tus animales ya comidos y llenos y realiza pienso suficiente al menos para otra tanda más de cada uno de tus animales. No actives a Rose esa semana porque podría perjudicarte. Durante el derbi, revisa muy bien cuántas rondas necesitas y cuántas horas tardarás. Puedes activar tus máquinas durante ese tiempo de tarea o si ya es de noche y te vas a dormir, podrás llenar tus máquinas completamente. Si te deja el tiempo suficiente, cosecha las semillas que te hagan falta, pero siempre revisa el tiempo que se tardan las siembras en salir. La tarea 5 de este derbi fue el hostal. Antes de iniciar tu derbi, deja listo el máximo de visitantes que te permita tu pueblo y siempre déjalos con regalo. No entres al pueblo antes de que salga una tarea de estas, pues si tienes el pueblo lleno no te llegará ningún visitante y perderás horas preciadas del tren. Si tienes más granjas, entonces ayúdate a sacar visitantes, pero esto no es tan efectivo en tareas de hostal, por ejemplo, restaurantes. En establecimientos especiales no es muy efectivo esta parte. Durante el derbi, una vez sepas qué tarea tienes, en este caso es de hostal, vete inmediatamente al establecimiento que te salió la tarea y trata de sacar a todos los visitantes que más puedas mientras se bajan más visitantes, ya que como tienes el pueblo lleno, obviamente no se te va a bajar ninguno si te tardas demasiado. Si no tienes a nadie o no completas lo que te pide, saca más gente de otros lados para que te puedan llegar el máximo de visitantes en el tren. Es más fácil conseguir visitantes de tu tren que vayan al establecimiento especial a que tú puedas esperar que todo tu vecindario saque la gente que necesites para tu tarea. En este caso, como era una tarea de hostal y los de hostal me tardan aproximadamente 5 horas en salir, yo me fui a dormir y llegué al otro día a completar mi tarea y agarrar una tarea nueva. La tarea nueva que me salió fue nuevamente una de mina, pero voy a hablar como si me hubiera salido una de ayuda, ya que la de mina ya la hablamos. Antes de iniciar el derbi, si tienes más granjas, coloca árboles o arbustos suficientes para 2 o 3 tareas de ayuda. Siempre revisa la cantidad de sierras o hachas que necesitarás luego porque podrías quedarte falta de sierras o de hachas y eso podría ser un gran problema. Si durante el derbi, si sembraste árboles en la otra granja alterna, usa esos y te será muy fácil terminar tu tarea. Si no usas granja alterna, puedes pedir ayuda a tu vecindario, pero recuerda no abusar de tu vecindario. Eventualmente se van a cansar de ayudarte o se les van a acabar los árboles. Recuerda que también contarán ayudas de barco, de pueblo y camiones a otras granjas. Usa siempre el periódico para buscarlos y no te alteres o te apresures porque igual esas tareas de ayuda no tienen vencimiento. La siguiente tarea, la tarea 7 que me salió fue alimentar animales. Antes de iniciar el derbi, deja tus animales comidos y realiza pienso suficiente al menos para otra tanda más. No actives a Rose esa semana porque podría perjudicarte y meterte en problemas. Durante el derbi, si tienes arroz activa, colócale todo en 0. O ponle el 0 solo en el alimento que te pide tu tarea. Por ejemplo, si es de leches, ponle que no recoja ninguna leche. Así ella no va a levantar tus animales y no les va a dar de comer. Haz el pienso de gallinas y vacas primero. Son los que más rápido van a salir y vas a alimentar más. Algunos granjeros no alimentan ni a los cerdos ni a las ovejas, por si luego sale tarea de eso, así no van a perder el tiempo.
Si decides no alimentarlos, vas a tardar más tiempo en terminar esa tarea, pero podrías ahorrar tu tiempo si, por ejemplo, terminas tarea de alimentos y te sale una canasta de tocino con huevos y leche. Ahí te salvarás 4 horas de tarea. Yo, en este caso de alimentos, decidí arriesgarme y alimentar a todos mis animales. Pero también es válido el no alimentar ni a los cerdos ni a las ovejas, y así te puedes ir ayudando un poco más de tiempo. Mi siguiente tarea fue una tarea de pueblo, afortunadamente. Con las tareas del pueblo, pues antes de iniciar el derby, pues lo mismo que con la del hostal. Deja siempre el número máximo de visitantes que te permita tu pueblo, siempre con regalo. No entres al pueblo antes de que salga tarea, porque si tienes el pueblo lleno no te va a llegar nada. Si tienes el pueblo desocupado, ahí sí puedes entrar sin ningún problema. Durante el derby, una vez sepas qué tareas tienes, en este caso cualquier visitante te sirve, vete inmediatamente y trata de sacar a los que más puedas mientras se bajan los otros visitantes. Si tienes tu pueblo lleno, completo, ampliado al máximo, te va a permitir tener más de 30 visitantes y podrás hacer la tarea en menos de 30 segundos. No eches a nadie de tu pueblo hasta antes de haber agarrado la siguiente tarea, porque podrías arrepentirte. Podría salirte, por ejemplo, una tarea de hostal o de restaurante y haber echado a todos los que iban para ese establecimiento. Luego de que sepas que tu tarea no es de pueblo o similar, sí puedes comenzar a echar los visitantes que te piden muchos establecimientos o comenzar a llevarte más de tus pueblos vecinos y así poder completar nuevamente los 42 de tu tarea. Mi siguiente tarea fue la última tarea, ya la tarea 9, y me salió tarea de barcos. Antes de iniciar el derby, siempre alista los materiales que necesitarás para el siguiente barco. Es decir, la noche anterior revisa cuál es tu último barco y deja haciendo cositas para por si te sale tarea de barco. El siguiente barco en llegar, pues te será más fácil llenarlo si tienes todos los materiales. Durante el derby, a primera hora, cuando ingresas a la granja, alista ese barco que llega, pero no lo envíes. Si tu primera tarea no es de barco, revisa cuánto tiempo durarás con la tarea que te salió. Si es más de 4 horas, puedes enviar ese barco y esperar al siguiente. Pero si la tarea es corta, como ayuda o trigo o mina, no envíes nada porque va a ser una tarea que vas a terminar rapidísimo y quién quita que de pronto a la siguiente te vaya a salir la de barcos y hayas acabado de enviar tu barco. También revisa la hora en la que se irá tu barco. A veces es mejor enviarlo y esperar otro si la tarea con la que estás en el momento te lo permite. Alista las cosas para tu barco y revisa siempre cuánto tardarás con la tarea en la que estás. Si la tarea te tomará, por ejemplo, 12 horas, puedes sembrar tomates o fresas para una próxima tarea o poner a hacer quesos de vaca o cabra o algunas cosas de producción que te servirán para futuras tareas. Aquí terminó mi derby, pero no me quiero ir sin contarles qué otras tareas pueden salirse y cómo se pueden preparar. Para las tareas de pesca, antes de iniciar el derby, deja hechos muchos anzuelos de todos los colores. No pongas redes el día anterior porque son demasiado tardadas. Es preferible plumas o langostas. Y durante el derby no pongas redes en toda la semana porque son muy demoradas, lo que te acabo de contar, y estarás en problemas si te sale una tarea de pesca porque no vas a poder hacerla. Revisa tus potenciadores porque podrías tener alguno que disminuya el tiempo de tus agujeros o que haga que los peces sean más gordos. No coloques ni plumas ni langostas durante tu derby, a no ser que ya te vayas a dormir o tu tarea vaya a durar más de 6 horas. En cuanto a las tareas de visitantes especiales, antes de iniciar el derby, las mismas recomendaciones que con las tareas de pueblo o establecimientos. Y también es importante o te va a ayudar a dejar la configuración del ayuntamiento en mostrar por tipo de visitante y no por tipo de establecimiento. Así va a ser más fácil saber qué visitante especial tienes y cuántos.
Durante el derbi, vete rápidamente a tu ayuntamiento y saca únicamente el tipo de visitantes que te está pidiendo la tarea. Si no son suficientes o no tienes ninguno, echa del pueblo la misma cantidad de visitantes que te pide tu tarea. Es decir, si te pide 6 visitantes, saca solo 6. Luego busca en los pueblos vecinos si esa cantidad de personajes están ahí tiraditos para que tú te los lleves y llévatelos para alimentar. También, si no encuentras en los pueblos vecinos, puedes hacer varias cosas. Si tienes otra granja ahí dentro de tu vecindario, sácalos de ahí. Si juegas en el vecindario solo, haz espacio en el pueblo, al menos 14 espacios, para que los visitantes se bajen de tu tren, porque si tienes el pueblo lleno, no te van a llegar. Y si tienes vecindario, pídeles ayuda a ellos, pero recuerda que si también están en derbi, nadie va a querer sacar sus personajes porque se perjudicarían sus tareas también. Entonces también tienes que saber que obviamente yo no, teniendo mis 42 con regalo, no me voy a poner a echarlos solo porque tú tienes que terminar tu tarea. Yo también tengo que hacerlo. Bien, las tareas de visitantes y establecimientos especiales son tareas de paciencia. No sacas nada con desesperarte y adelantar el tren gastando diamantes inútilmente. Lo mejor para los visitantes es pedir ayuda externa con granjas alternas o granjas amigas. Y lo mejor para los establecimientos es dejar que lleguen desde tu tren personal. ¿Qué otros consejos debes tener en cuenta? Antes de iniciar el derbi debes revisar las máquinas, sobre todo la de dulces, que no le hayas puesto gominolas a tope, porque tardará toda la semana en vaciarse y si te sale tarea de caramelos, que ya me pasó una vez, se va a vencer, vas a tener que tirarla sin que siquiera se pueda iniciar. Saldrá cualquier tipo de tarea que dispongas nivel, así que así no hayas comprado la máquina o los barcos o la mina o el pueblo o que tengas nada comprado en tu pueblo o incompleto, es mejor desactivarse porque vas a sufrir con las tareas de pueblo. También las granjas pequeñas siempre estarán de ayuda. No las actives porque solo te van a estorbar en los derbis. Usa tus granjas pequeñas para sembrar los cultivos que te faltan, hacer quesos, miel, pan, otros implementos para tus tareas. Tampoco obligues a tu vecindario a hacer tus propias tareas. Si pides constantemente ayuda con materiales de mina, visitantes o árboles, eventualmente se van a cansar. Si tú no puedes con tus propias tareas, es mejor que te desconectes. Durante el derbi siempre revisa el tiempo de duración de la tarea que tienes. Si vas a tardar 12 horas, pues puedes activar tus máquinas, sembrar árboles, hacer miel, pan, lácteos, azúcar, todo lo que podrías necesitar para futuras tareas. Nunca agarres tareas antes de irte a dormir. Te puede salir una tarea rápida como trigo, zanahoria o huevos, impidiendo que te vayas a descansar. Es mejor que esperes y al día siguiente, ya fresco, puedas empezar nuevamente tu derbi. Este derbi misterioso está destinado a que dure una semana. Si lo que quieres es acabar el derbi el mismo día, este derbi no está hecho para ti. Si te estresa no tener tiempo para terminar tus tareas, es mejor que no hagas derbi esa semana y la utilices para producir lo que te haga falta. Cosechar para ampliar granero o silo, pescar o hacer plumas y langostas. Al ir a dormir, siempre deja haciendo cosas en tus máquinas. Por ejemplo, si dormirás 5 horas, activa tus máquinas por 5 horas y así al despertar ya estarán apagadas, pero con productos en el suelo. Si te sale otra tarea diferente a la que adelantaste, no vas a tener que esperar a que salgan los productos. Los cultivos de igual manera. Si te vas a dormir 5 horas, siembra tomates. Si te vas a dormir 8 horas, siembra fresas. Al despertar ya estarán listas. Nunca se sabe si esa va a ser tu siguiente tarea. Y bueno, hasta aquí todos mis consejos. Si te gustó esta información, compártela y dale me gusta. Si llegaste de casualidad y no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Y si tienes más consejos para este derbi misterioso, compártelos. Siempre necesitamos más consejos para este derbi que a veces nos hace sufrir. Yo te deseo un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.